Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Claudia Lanusa y estoy con ustedes desde Schuyler, Nebraska, para Noticias de mi Pueblo. Este proyecto es patrocinado por el Centro de Asuntos Rurales. Esta noche vamos a estar hablando acerca de um, del porqué de este proyecto. En primera vamos a estar informando a la comunidad y también para servir como fuente confiable de información actualizada. En esta edición vamos a estar hablando acerca de las cifras actuales del COVID-19 en el condado de Colfax, hablar de cómo podemos evitar contagiarnos, de lo que es Test Nebraska y también hablar acerca de la importancia de la vacuna de la influenza y los mitos acerca de la misma. Esta semana, para el condado de Colfax, al cual pertenece Schuyler, estamos viendo que en los últimos 7 días han habido 74 casos nuevos. Esto lleva un total entonces en los últimos 14 días de 135 casos. Como podemos ver aquí en el gráfico, en la escala del 1 al 4, Colfax County ahorita se encuentra en el 3.19, esto ha aumentado. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos en 2.94 en el estado naranja. Ahora ya estamos en rojo. Esto significa que la severidad del COVID-19 está presente y estamos teniendo esta semana un porcentaje de exámenes positivos del 50.4%. Esto es en realidad muy alarmante y es necesario que nosotros estemos tomando conciencia para ayudar a que se disminuya la cantidad de casos y los contagios que se están dando en nuestra comunidad. Cuando hablamos de lo que es la situación en rojo, esto quiere decir que debemos de tomar ciertas medidas de las cuales quizá ya hemos escuchado, pero quiero repasar con ustedes cuáles son las más importantes. En cuanto al distanciamiento físico, es necesario que nos quedemos en casa únicamente saliendo para cosas necesarias, es decir, al trabajo o a lugares públicos, solamente en situaciones necesarias. Cuando salgamos, es bien importante mantener una distancia de 6 pies con cualquier persona con la que no estemos viviendo. De ser posible, trabajar desde casa y siempre recordar que debemos de llevar puestas una mascarilla. En cuanto estemos afuera, si es necesario que nosotros toquemos superficies de alto uso, como por ejemplo las manillas en las puertas, eh, los, los grifos del lavabo, etcétera, es bien necesario que estemos tratando de hacerlo de la manera más saludable posible, más higiénicamente, es decir, usar el desinfectante de manos o también si tenemos que tocarlos con nuestras manos, desinfectarnos inmediatamente después. En cuanto al distanciamiento físico, cuando hablamos de estar dentro de casa, necesitamos recordar que si alguien en nuestra casa está teniendo síntomas, esa persona debe de estar utilizando la mascarilla o el cubrebocas incluso dentro de la casa para evitar que esa persona esté exponiendo a demás personas dentro del hogar. De ser posible, deben de aislarse incluso dentro de la casa de las personas que no están teniendo síntomas. Esto lo venimos repitiendo y es bien importante que lo hagamos. Sobre todo para personas que tengan condiciones de salud o que sean mayores de 65 años. Por favor, eviten salir, busquen apoyo con familiares, con amistades, de manera de cómo puedan hacer llegar las cosas de la tienda, de la farmacia, de no ser necesario salir, por favor no lo hagan.
podemos ver aquí en esta gráfica desde el inicio de las semanas de la pandemia aquí en nuestro condado. Esto es una gráfica que incluye los números totales de los casos positivos para el Departamento de Salud de nuestra área. Hay 4 condados que componen nuestro sistema de salud y la línea azul más alta de todas estas gráficas en cada semana representa el total. Como pueden ver, en la semana 18 y 19 fue cuando tuvimos nuestras incidencias más altas. Ahorita nos encontramos aquí en la semana 44 y estamos viendo cómo ya se habían disminuido bastante los casos y van gradualmente subiendo. Ahora, si vemos en las últimas 4 semanas, este aumento ha sido un aumento exponencial. Es decir, estamos viviendo de nuevo un momento muy crítico en cuanto al número de contagios que estamos teniendo. Lo más alarmante de todo esto es que ahorita para el estado de Nebraska, las hospitalizaciones que hay actualmente debido al COVID son más altas en este momento, incluso más que cuando estábamos teniendo la primera ola del brote. Veníamos diciendo la semana pasada que en cuanto a hispanos, hay muchas complicaciones que están asociadas con personas hispanas en cuanto a los casos de COVID. Aquí podemos ver un gráfico para el total de nuestros departamentos de salud. 50.1% de los casos son en personas de origen hispano o latino. El 43.9% son personas no hispanas y el 6% no se conoce, ya sea porque decidieron no contestar o quisieron no hacerlo. La semana entrante estaré hablando del por qué es que las personas de origen hispano tienen más tendencia a tener más consecuencias y más problemas de salud debido al COVID. Sé que venía diciendo que la semana pasada también mencioné esto, pero esta semana me quiero enfocar mucho en la importancia de la vacuna de la influenza. El Test Nebraska, como les mencioné la semana pasada, es una manera gratuita de realizarse la prueba del COVID-19. Para hacerlo se puede llevar a cabo ya sea en Columbus o en Schuyler. En Schuyler se está haciendo los martes por la tarde y los jueves por la mañana. Se lleva a cabo gracias a la coordinación de CHI Health, solamente que debido a la inclemencia del invierno, esto se está realizando actualmente en el centro de reciclaje de Schuyler para que los autos puedan entrar directamente y las personas no tengan que bajarse de su automóvil para realizar el examen. Para hacer esta registración debe de contestar un cuestionario que viene en la página de www.testnebraska.com/ES. Son preguntas con respecto a su persona, su nombre, fecha de nacimiento, dónde trabaja, ciertas preguntas acerca de su edad, estatura, si está o no presentando síntomas, o realmente preguntas muy sencillas de contestar. Para poderse registrar necesita contar con un correo electrónico o bien tener el correo electrónico de algún familiar o amistad que le pueda compartir la información, porque por ese medio es por el que se envían los resultados. Como les mencioné, necesita contestar las preguntas. Después el sistema le va a generar un código QR, que es como ese gráfico que viene ahí, y debe de presentar una identificación. No es necesario que la identificación sea del estado de Nebraska, esta solamente se utiliza aquí como para un ejemplo de una identificación, pero en realidad puede ser cualquier identificación con fotografía. O bien, si no cuenta con ella, solamente debe de confirmar su nombre y fecha de nacimiento.
Como les mencioné, aquí en Skyler los martes es de 3 a 4 y media de la tarde y los jueves de 9:30 a 11 de la mañana. Es en el centro de reciclaje. El domicilio que está listado es el 1157 West 15th Street, es decir, la calle 15. Solamente que estamos pidiendo que por favor no ingresen por la calle 15, ingresen por la calle 16. Es más fácil y estamos utilizando la salida de la 15 para la salida. Para la entrada estamos pidiendo que los autos se alineen, se pongan en fila por medio de la calle 16, hagan el ingreso al centro de reciclaje. Hay 3 maneras en las que nosotros podemos evitar el contagio del COVID. Estos se llaman las 3C. En primera, vamos a tratar de evitar en medida de lo posible lugares cerrados y con poca ventilación. La segunda es en espacios concurridos o abarrotados de personas. Si nosotros vemos que hay muchas personas en el interior de un espacio cerrado, sobre todo, de manera dentro de lo posible vamos a tratar de evitar acudir ahí. Y el último es evitar el contacto cercano con conversaciones cara a cara. El riesgo de infección o de brotes, en medida de que cada uno de estos 3 elementos de las 3C, cerrado, concurrido y contacto, se lleguen a presentar, mayor es la posibilidad del contagio. Es bien importante recordar que el uso de la mascarilla y el distanciamiento social y el quedarse en casa precisamente son las 3 maneras de evitar estas 3 Cs. Entonces, por ello la importancia de seguir esas recomendaciones. Como les mencionaba, ahorita estamos en temporada de la influenza. La influenza no es una gripe común, no es un resfriado. La influenza es una gripe ocasionada por el virus de la influenza y llega a tener síntomas que actualmente se están presentando que son muy parecidos a aquellos del COVID. Es un aumento súbito en la temperatura, tos, dolores corporales, dolor de cabeza y también se pueden llegar a presentar complicaciones graves. Quiero decir que es bien importante que toda la familia mayores de 6 meses se apliquen la vacuna contra la influenza para poder así disminuir la posibilidad de que ustedes se enfermen por este virus. Un resfriado común no pasa de ser una secreción nasal, irritación en la garganta, quizá un poco de fiebre, un poco de malestar, pero en realidad la influenza y la gripe son 2 cosas muy distintas. Se viene conociendo la influenza como la vacuna de la gripa, pero en realidad es una gripa mucho mayor y es bien importante recordar que se puede evitar. No siempre son al 100% efectivas las vacunas, es cierto eso. Sin embargo, si podemos contribuir con el hecho de protegernos en el 60, 70, 80%, o incluso si nos llegáramos a enfermar de la influenza, los síntomas se presentan a mucho menor grado en aquellas personas que tienen la vacuna con respecto a las que no lo tienen. Es algo también importante de tomar en cuenta que la vacuna, una vez de que se aplica, toma hasta 2 semanas nuestro cuerpo en crear una inmunidad completa. Es decir, se aplica la vacuna, pero todavía nuestro cuerpo no está completamente preparado para combatir la influenza hasta 2 semanas después. Es por eso que muchas veces, sobre todo algunas personas, tienen la falsa creencia de que al aplicarse la vacuna enferman más. Lo que viene pasando es que muchas veces cuando ya se la aplican, ya han sido expuestos al virus o bien tienen exposición al virus una vez que se la han aplicado y que todavía no han transcurrido esas 2 semanas
para la efectividad total. Entonces es cuando nosotros llegamos a manifestar esa enfermedad de la influenza y creemos o se asocia que es debido a que recibimos la vacuna, pero eso no es cierto, eso es un mito muy grande, y es bien importante tomar eso en cuenta. Se han determinado estudios en donde se demuestra que en la temporada del invierno del 2017 al 2018, gracias a la vacuna de la influenza y a su aplicación, se evitaron 7 millones de casos de influenza. Esto en traspolarización de los números se hace ver que 109,000 hospitalizaciones se pudieron evitar si se hubieran dado estos casos de la influenza y esas personas hubieran caído enfermas a los hospitales. ¿Por qué es tan importante esta vacuna este año más que ninguno? Precisamente por eso, porque no queremos que nuestros sistemas de salud estén saturados con personas que pudieran presentar complicaciones por la influenza debido a que ahorita el COVID también está teniendo muchas hospitalizaciones. Entonces, vamos a poner de nuestra parte. Les pido por favor que acudan a sus médicos familiares, al Departamento de Salud de Columbus, aquí a CHI Health en Schuyler. Llamen y soliciten su cita para la vacuna de la influenza. Es para toda persona mayor a 6 meses de edad y para aquellas personas mayores de 65 es una dosis un poco diferente. Sin embargo, no es necesario que ustedes conozcan de esa información, ya que sus proveedores médicos les pueden dar la dosis correcta basada en su edad. Ustedes solamente tómense el tiempo de llamar, hacer su cita y acudir a que se pongan esa vacuna. Les quiero dar las gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar esta información este día y les voy a pedir de favor que compartan esta información con sus familiares, sus amistades y que además de eso me hagan llegar sus preguntas, sus temas que quieren conocer y cualquier cosa, duda, pregunta, comentario, me lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico de skyler.noticiasdemipueblo@gmail.com. Como les mencioné, esta publicación es patrocinada por el Centro de Asuntos Rurales. Agradezco su atención y les pido por favor que compartan esta información. Gracias.